De acuerdo. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar nuevamente de un curso del sitio agroindustrial Chavimochic. Estos cursos virtuales estamos realizándolos por lo menos una vez por mes. Y bueno, les agradecemos infinitamente la confianza y la puntualidad. En esta oportunidad vamos a iniciar el curso Inocuidad Alimentaria para el procesamiento de frutas y hortalizas. Este curso se va a llevar a cabo en 4 días, 2 horas por día, y iniciaremos siempre a las 4 de la tarde con la hora estimada de 6 de la tarde. Hoy día estará a cargo la ingeniera Emily Murillo, ingeniera coordinadora del área de sistemas integrados de gestión del sitio agroindustrial Chavimochic, con más de 11 años de experiencia en el área de calidad. Y bueno, damos la bienvenida a la ingeniera Emily. Ingeniera Emily, por favor. Creo que está activando su audio. Buenas tardes. ¿Qué tal, Emily? Buenas tardes. Bienvenida al curso de Inocuidad Alimentaria. Buenas tardes. Le doy pase para que ella pueda iniciar con la exposición. Sí, buenas tardes con todos. Bueno, vamos a iniciar con el tema de inocuidad alimentaria. Voy a apagar la cámara para que se vea más fluido, debido a que siempre hay interferencias cuando uno tiene la cámara prendida y también está dictando los cursos, ¿no? Aprovecho en comentarles rapidito, por favor, pueden dejar sus consultas, preguntas a través del chat, que en un tiempo determinado vamos a leerlas y la ingeniera Emily va a poder absolverlas. Gracias. Bueno, comenzaremos con las buenas prácticas de manufactura, que en realidad es la base prácticamente para lo que nosotros garantizar la inocuidad de los productos. Nosotros aquí tenemos... Nosotros a través de la BSPM garantizamos la inocuidad de los productos y también la calidad. Inocuidad refiere a que vamos a obtener productos que no van a causar daño al consumidor, y calidad, que vamos a satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, ¿no? De nuestros consumidores, ¿no? Aparte de eso, también a través de la aplicación de las BPM nosotros vamos a cumplir las normativas tanto nacionales, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, la 007, el 98 de DIGESA, también tenemos la 449-2006 de aplicación del sistema HACCP, tenemos la 591-2008 de criterios microbiológicos, la 461 del 2007 de guía técnica de análisis, ¿no? Para superficies en contacto con alimentos, ¿no? Aparte de las normativas internacionales, ¿no? Que tenemos también la ley de inocuidad, aparte de otras entidades como son de la FDA, también tenemos el Códex, ¿no? Y también nos va a permitir, pues, garantizar la comercialización de nuestros productos, porque si nosotros podemos tener de repente un producto de calidad, ¿no? Cumple con los requisitos, pero no cumple con la parte de inocuidad, que es la base fundamental en nosotros los productores de alimentos, ¿no? Porque sin eso nosotros no vamos a poder llegar, ¿no? Llegar a los consumidores, porque les va a causar algún daño. Seguridad alimentaria, ¿no? Aquí tenemos cuándo existe seguridad alimentaria. Cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias alimentarias, a fin de llevar una vida activa y sana, ¿no? Higiene de los alimentos. ¿Nosotros qué entendemos por higiene de los alimentos? Son todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la etiqueta de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria. Nosotros tenemos 4 fases de la cadena alimentaria. Tenemos la producción. Aquí en la producción, ¿a qué nos referimos? Nos
nos referimos a la etapa en la que nosotros vamos a obtener nuestras materias primas, nuestros insumos, ¿no? Que refiere a lo que es la producción agrícola, la producción ganadera, la producción pesquera. Posterior a esta ya viene la industrialización, se puede decir, de toda esta producción, ¿no? Y que nosotros, ahí es la etapa de procesamiento ya de estos productos, ¿no? Que es a través de la preparación, fabricación y transformación, el envasado. Una vez que ya el producto está envasado, nosotros ya podemos comercializarlo o llevarlo a venta, ¿no? Y aquí también nosotros tenemos que garantizar, ¿no? Que al momento que este producto es manipulado, garantizar que no haya ningún tipo de contaminación. Finalmente, cuando llega al consumidor y a la venta. Es por eso que es importante, por ejemplo, algo que tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, nosotros de repente estamos garantizando todo, la inocuidad en todas estas etapas, pero aquí de repente nosotros al hacer nuestro etiquetado no hemos hecho un correcto etiquetado del producto, de repente no hemos identificado que el producto después de abierto pues debe refrigerarse, entonces al consumidor al no saber esto, ¿no? Puede sobrevenir una queja de cliente, ¿no? Por más que nosotros ya hemos garantizado toda la inocuidad en toda la cadena, pero se nos pasó en el rotulado etiquetado colocar justamente que el producto una vez abierto pues debe mantenerse en refrigeración. ¿Y qué pasa con este producto? Como nosotros, el consumidor no conoce, ¿qué pasa? Este producto lo deja a temperatura ambiente y ¿qué va a pasar? Se va a malograr. Entonces, ¿qué va a traer consigo? Pues una queja de clientes, ¿no? Es por eso que también ustedes se dan cuenta que el rotulado ahí es muy importante, ¿no? Formas de uso, forma de preparación, colocar adecuadamente el tiempo de vida útil, que eso lo colocamos con la fecha de vencimiento, ¿no? Colocar la forma en la cual se debe mantener el producto, ¿no? Refrigeración, congelación, luego de abierto, qué es lo que se tiene que hacer con el producto, mantenerlo cerrado, a qué temperatura, ¿no? Son cosas importantes para nosotros garantizar la inocuidad del producto. Pero como le digo, nosotros podemos garantizar en toda esta cadena, en todas estas fases de la cadena alimentaria, podemos garantizar la inocuidad, pero nos faltó en el rotulado. Higiene de los alimentos. La higiene de los alimentos, según la Organización Mundial de la Salud, comprende todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad sanitaria de los alimentos, manteniéndolo a la vez el resto de cualidades que son propias, con especial atención al contenido nutricional. Entonces, a través de la higiene de los alimentos, nosotros nos dicen, ¿no? Son todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad. ¿Y cómo nosotros, ¿no? Garantizamos esta inocuidad? ¿A través de qué? A través del control del personal, a través del lavado de manos del personal, control de salud del personal, a través de nuestras infraestructuras, ¿no? Controlando la limpieza y la desinfección. Inocuidad de los alimentos. Se considera que un alimento es inocuo cuando no es nocivo para la salud, sea calificado como apto para el consumo humano por la autoridad sanitaria competente, en este caso nosotros la producción, la transformación ya de productos corresponde a Digesa, la producción primaria le corresponde a Senasa. No cause daño al consumidor cuando se prepare o consuma de acuerdo al uso que se destina. Es muy importante esto, ¿no? El uso al que se destine. Porque de repente nosotros tenemos, no sé, tenemos un producto que necesita cocinarse, ¿no? Si ustedes no lo colocan en la etiqueta que este producto debe cocinarse por 3 minutos, entonces el consumidor no conoce. Entonces lo que va a hacer, lo consume directamente y que le puede causar algún daño, algún malestar, ¿no? Entonces es importante también ustedes tengan bien claro el uso del producto, porque eso también va a influir en la inocuidad del producto. Además de la inocuidad de los alimentos, debe garantizar la ausencia de agentes que puedan poner en riesgo la salud del consumidor. Estos son microorganismos patógenos. Ejemplo, tenemos salmonela, tenemos listeria, ¿no? Los patógenos más conocidos. Residuos de sustancias químicas peligrosas, ¿no? Pesticidas, ¿no? Aquí tenemos que tener mucho cuidado en esta parte, porque de repente nosotros hacemos uso de un desinfectante, de un detergente, pero si nosotros no sabemos utilizarlo en la dosis adecuada, que para ello está la ficha técnica del proveedor, pues también se podría convertir en un peligro químico. Por eso ustedes siempre tienen que revisar las fichas técnicas de sus productos químicos
para que puedan aplicar adecuadamente la dosis. Fragmentos de vidrios, también fragmentos metálicos, huesos, piedras y otros materiales extraños. Calidad. Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confiere aptitud para satisfacer las necesidades expresas o implícitas, ¿no?, del consumidor. ¿Cuáles son las necesidades expresas o implícitas del consumidor? Pues tener un producto que no le cause daño, que tenga un valor nutritivo, ¿no? Que sea agradable, ¿no? Sensorialmente, ¿no?, en sabor, olor, color, en apariencia, ¿no? Y que también tenga un valor, o sea, costo. Factores de riesgo para la contaminación alimentaria. Acá tenemos, por ejemplo, contaminación cruzada. ¿Cuándo se puede producir una contaminación cruzada? Ejemplo, yo tengo una planta de pulpa de fruta. Tengo mi área de recepción, tengo mi área de lavado y desinfección, mi área de acondicionado, pulpeado, pasteurizado, ¿no?, y envasado. Entonces, tengo al personal, a Juan, ejemplo, que está en el área de recepción. Llega la materia prima de campo, la pesa, la desinfecta, la lava, ¿no? Esa sería mi área sucia. Esos 3 puntos serían mi área sucia. Esta fruta ya lavada y desinfectada pasaría ya a mi área de acondicionado, mi área de pulpeado, que sería mi área limpia. Entonces, este personal, por ejemplo, que está acá en el área de recepción, que tiene ya una gran carga, ¿no?, por lo mismo que la materia prima llega de campo, todo, se va directo, se va nuevamente del área de recepción, de lavado y desinfección, se va al área de proceso. Entonces, imagínense cuánta carga puede tener este personal que va hacia el área limpia, que nosotros le llamamos, y va a producir una contaminación cruzada. Entonces, también ahí ustedes tienen que saber, tener bien definidos cuáles son sus áreas sucias, sus áreas limpias, para evitar justamente este tipo de contaminación cruzada. O de repente, un restaurante, tienen tablas para verduras, tienen tablas para carnes, pero justamente el manipulador de alimentos ese día le dio flojera y la misma tabla que utilizó para carnes la va a utilizar para verduras. Entonces ahí también te puede dar una contaminación cruzada. Otro factor de riesgo para la contaminación alimentaria son las fuentes no seguras de materias primas. Es por eso que nosotros siempre tenemos que hacer un control de proveedores para garantizar, bueno, no solamente las materias primas, sino también los insumos, los aditivos. Es por eso que dentro de ello nosotros tenemos que realizar un control de proveedores, ¿no? Hacerle visitas, solicitar cierta documentación que nos garantice y nos dé la tranquilidad que los productos que ellos nos abastecen pues también son inocuos, porque ¿qué pasa? Yo de repente, como les digo, tengo toda mi planta, toda mi línea de producción, pues está ok, pero no trabajo con materias primas o insumos o aditivos que me garanticen, que también lo son. Entonces yo vengo, proceso, y esa materia prima pues le puede conferir carga también a mi producto. Entonces yo voy, terminó mi proceso, lo analiza, y veo que está con carga. Dios mío, ¿dónde está el problema? Me rompo la cabeza, ¿no? Pero ya yo he controlado mi proceso, pero el problema está justamente en que nosotros no hicimos un control de proveedores. No garantizamos que nuestros proveedores nos estén abasteciendo productos inocuos. Acá también otro factor es el inadecuado tratamiento térmico. ¿No? Nosotros tenemos que controlar temperaturas, tiempo, para eso nosotros tenemos un flujo de proceso en el cual nosotros ya tenemos identificadas cuáles son las temperaturas a las que se debe trabajar, ¿no? Los tiempos, en el caso de los PCCs, ¿no?, los puntos de control crítico, pues ya tenemos nosotros establecidos, ¿no? Y también tenemos el punto de control crítico, o sea, mi límite operativo y también mi límite crítico, ¿no? El límite operativo es el límite hasta el cual yo puedo trabajar. Ejemplo, mi límite crítico es 60, pero yo puedo trabajar hasta 65 porque digo que hasta 65 grados centígrados de temperatura, pues mi producto no va a sufrir ninguna variación en sus características organolépticas, ¿no? Entonces, yo tengo que controlar, ¿no?,
que esa temperatura se cumpla, que llegue, y al tiempo, si dicen 10 segundos, pues 10 segundos, ¿no? Inadecuadas temperaturas de mantenimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos productos que deben ser refrigerados, ¿no? Pero si yo de repente, por descuido, no los dejo en refrigeración y los dejo a temperatura ambiente, pues también ahí, ¿no? El producto no se va a mantener, no va a tener la vida útil que yo estoy estimando. Y que también ahí podría generar una contaminación del producto. Equipo contaminado, ¿no? En los equipos contaminados también, porque de repente no hice un buen enjuague de mis equipos, o simplemente no he validado el proceso de lavado y desinfección de mis equipos, ¿no? Deficiente higiene y mala salud del personal, ¿no? No hago control de mi personal antes de ingresar a la sala de proceso, cómo se encuentra, indumentaria, el cabello, las manos, si están con las uñas cortadas, ¿no? Si están afeitados. Entonces no hago un control de eso. Y tampoco de repente cumplen con los tiempos del lavado, ¿no? Lavado y desinfección de manos. Mala salud del personal, de repente no estoy revisando al personal y el personal tiene cortes, está de repente resfriado, ¿no? Entonces a eso se refiere que son factores de riesgo de contaminación. Calidad del agua, el agua es un factor muy importante. Es por eso que nosotros debemos controlar, ¿no?, nuestra calidad del agua, ¿no?, de una forma anual o de una forma semestral, ¿no? Eso lo establecen ustedes de acuerdo al análisis que puedan determinar, ¿no? Generalmente es anual, pero ustedes mismos ya cuando van viendo la necesidad si va a ser anual o va a ser semestral, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les digo, de repente ustedes tienen todo controlado, está ok, pero el agua está alta en E. coli, ¿no? Y esa agua ustedes la utilizan para hacer sus néctares. Entonces, imagínense, le está contaminando el producto, ¿no? Ustedes tienen todo controlado, equipos, personal, infraestructura, materia prima, todo, pero el agua es el que le está confiriendo esta contaminación a su producto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Aquí la normativa, bueno, es la 031-2010. Ahí van a encontrar todos los requerimientos de los análisis que necesitan realizar para el agua, para garantizar un agua de calidad, ¿no? Presencia de plagas, otro factor de contaminación. Es por eso que también nos piden, ¿no?, que nosotros realicemos por lo menos 2 veces al año un control de plagas, pero eso también va a depender mucho de la zona en la cual nosotros estemos ubicadas, también de nuestro mismo proveedor, que él nos indique a nosotros a través de sus informes, ¿no? Nos puede decir de repente, no, tú no necesitas cada 6 meses, y tú necesitas de forma mensual o de repente quincenal que yo venga a hacer el control, ¿no? Entonces, eso también, ¿no?, es uno de los factores de contaminación. Costos de una práctica higiénica deficiente, ¿no? ¿Qué es lo que va a traer si yo no tengo una buena práctica higiénica de mi planta, ¿no? Una devolución de productos, ¿no? ¿Por qué? Porque los productos, de repente yo digo, mi vida útil es de 1 año, pero como el producto ya está saliendo con carga alta, fuera de los límites que me indica la normativa, pues no va a durar el año, sino de repente 3 meses, 2 meses, ¿no? ¿Y qué va a traer consigo? La devolución del producto, ¿no? Aparición de brotes de intoxicación alimentaria, pudiendo causar la muerte, ¿no? Pérdida de la reputación y confianza en la firma o en la marca del producto, pérdida económica por la devolución, multas y costos legales, pérdida de empleo, cierre del negocio. Beneficios de una buena práctica higiénica, ¿no? Una, estamos en cumplimiento de las disposiciones legales, ¿no? Nosotros, ustedes saben que el ente que nos regula, bueno, es DIGESA, SENASA, ¿no?, y justamente con las normativas, ¿no?, de producción. ¿Qué otros beneficios más nos puede traer una buena práctica higiénica? Bueno, satisfacción del cliente, consolidación en el mercado de su marca, ¿no? Porque ahí de repente los consumidores ven, no, sí, mira, este producto es bueno, ¿no? Durante todo el tiempo que lo consumo, pues nunca he tenido problemas con este producto. Entonces se van consolidando en el mercado. Buena reputación de la empresa y del personal, seguridad laboral y por ende salarial, motivación del personal con un ambiente laboral agradable,
Y aquí ya tenemos los elementos claves, ¿no? Justamente para nosotros poder garantizar la inocuidad, ¿no? Y aquí tenemos la pirámide. Acá tenemos primero el compromiso gerencial, ¿no? Que es a través de la política. Sin esto nosotros no podemos realizar nada sin este compromiso. ¿Por qué? Porque ellos justamente la gerencia del directorio, ¿no? O el director es quien va a garantizar los recursos necesarios para nosotros poder aplicar unas buenas prácticas, iniciar con las buenas prácticas. El compromiso del personal también es importante, porque si no tenemos un personal comprometido, pues no vamos a poder tampoco avanzar, porque siempre vamos a tener tropiezos, ellos no van a querer hacer las cosas y nos va a retrasar todo lo que nosotros tenemos planificado, ¿no? Por eso que se debe concientizar al personal. Y aquí ya tenemos las BPM, ¿no? Que es el tema que estamos en este momento hablando, que refiere a todo lo que es instalaciones, personal, operaciones y controles sanitarios, equipos, utensilios, producción y proceso. Tenemos también POES, ¿no? Que ya refiere a lo que es manejo de reclamos, trazabilidad, recuperación de productos, mantenimiento y calibración, capacitación del personal, control de proveedores, control de transporte, control de documentos. Y tenemos los POES, que es limpieza y desinfección, control de plagas, higiene del personal, manejo del agua, control de productos químicos, control de residuos. Con todo esto nosotros ya podemos implementar un sistema de inocuidad, que es el HACCP. Bueno, hasta este momento, ¿alguna pregunta? Sí, tenemos a Jorge Carlos Silva. Jorge Carlos, ¿ya puedes ver la presentación fluida? Porque creo que has puesto que se quedó en una diapositiva. ¿Sí, Jorge Carlos? Bueno, no. Está el señor Romael Céspedes. Para el caso del control de calidad de agua según normativa, ¿cada cuánto tiempo se debería hacer consulta? A ver, en realidad la norma te dice, no te da una fecha exacta, pero te dice que debes hacer controles. Y es una vez al año, ¿no? Generalmente es una vez al año la que se realiza. Pero como les digo, eso también viene mucho de la evaluación que ustedes puedan realizar. De repente ustedes ven que en E. coli su carga es, no sé, está cerca al límite, ejemplo, ¿no? Está cerca al límite, entonces ustedes de repente dicen, no, voy a hacerlo cada 6 meses. Pero si ustedes ven que siempre están están menores a lo que indica la norma, pues se hace de una forma mensual, ¿no? De una forma anual, disculpen. Una forma anual, ¿no? De acuerdo. El señor Oscar Castillo consulta si puede colocar otros ejemplos de contaminación cruzada. Ya, a ver. Por ejemplo, ¿no? Contaminación cruzada. Nosotros de repente producimos, no sé, algún producto con lácteos y tenemos también de repente, no sé, tenemos, a ver, un yogur, ejemplo, ¿no? Y yo también en esa misma planta elaboro, no sé, mermeladas, ejemplo. Entonces, yo primero ahí, por ejemplo, para evitar la contaminación cruzada, tengo que ver mi programación. ¿Lo hago antes o después, ¿no? Entonces, lo recomendable es que el producto lácteo, por contener un alérgeno, pues se haga al final de todo el día, ¿no? Y también se garantice que la limpieza y la desinfección pues es diferente a al proceso anterior, ¿no? De mermeladas. Otro ejemplo de contaminación cruzada que tenemos, a ver, el personal, ¿no? Por ejemplo, el personal, de repente tenemos un personal que está viendo el PCC y lo enviamos al punto de acondicionamiento.
¿no? O el de acondicionamiento lo enviamos al PCC, discúlpenme, ¿no? Entonces ahí también, ¿no? Porque este personal que está en el punto de acondicionamiento que está cortando, de todas maneras va a tener cierta carga. Y el punto del PCC, pues ya es un punto donde prácticamente nosotros vamos a eliminar, vamos a reducir toda la carga. Entonces, nosotros tenemos que tener personal ya destinado para evitar justamente este tipo de contaminaciones. De acuerdo, ingeniera Emily. Por el momento no hay más consultas. Si gustan también, pueden hacer su pregunta activando su micrófono, no hay problema. O en su defecto pueden colocarla a través del chat. Puede continuar, ingeniera Emily. Gracias. Ya, vale. Bueno, comenzamos con el compromiso de la gerencia. El compromiso de la gerencia debe estar enfocado a proporcionar los recursos para llevar a cabo el desarrollo y mantención de la documentación, los planes de capacitación, el monitoreo y la verificación de dichos programas. Es, en definitiva, establecer una política de inocuidad. Como les decía, ¿no? Si no hay el compromiso de la gerencia, pues nosotros no podemos hacer nada, porque son quienes nos brindan todos los recursos para poder tener nuestro sistema, ¿no? El compromiso del personal, ¿no? Respecto al compromiso del personal, debemos tener en cuenta mantener informado al personal, establecer responsabilidades claras, es lo que le decía, ¿no? Responsable de recepción, responsable del área de acondicionamiento, del PCC, ¿no? Justamente para evitar contaminaciones cruzadas también, ¿no? Establecer y metas realistas, realizar un proceso de capacitación, no olvidar todos los planes sin el compromiso de las personas están destinadas al fracaso. Ningún sistema asegura la inocuidad en un 100%. Por eso es importante la voluntad de las personas en querer hacer las cosas bien. Es por eso que es importante que ustedes puedan involucrar al personal, ¿no? Que ellos se sientan parte de eso. Porque si no, el personal no va a apoyar y les va a ser mucho más difícil poder ver los cambios. Buenas prácticas de manufactura. Combinación de procedimientos de manufactura y calidad, con el objetivo de asegurar que los productos sean elaborados de manera consistente, según especificaciones, y evitar la contaminación de productos por fuentes internas y externas, ¿no? Aquí, las buenas prácticas incluyen procedimientos relacionados a personal, como ya lo hemos visto anteriormente, instalaciones, operaciones y controles sanitarios, equipos y utensilios, producción y proceso. Comenzaremos con la parte del personal. Las personas que no mantienen un grado apropiado de aseo personal, las que padecen determinadas enfermedades o se comportan de manera inapropiada, pueden contaminar los alimentos y transmitir enfermedades a los consumidores. Las buenas prácticas incluyen procedimientos relacionados a personal, instalaciones, operaciones y controles sanitarios, equipos y utensilios, producción y proceso. Dentro de esto tenemos que ver el estado de salud del personal, las enfermedades y lesiones, el aseo personal, el comportamiento del personal y también a los visitantes. Estado de salud. Todos los trabajadores que manipulan los alimentos deben estar sanos. No deben tener resfriado u otras enfermedades respiratorias, no deben ser portadores de bacterias patógenas. Y ustedes dirán, ¿y cómo determino de repente que si es o no un portador de bacterias patógenas, ¿no? Es por eso que siempre se realizan análisis clínicos al personal, ¿no? La normativa lo que indica es que se puede realizar una vez al año cuando la producción pues no es continua, pero ya cuando hay una producción continua de todo el año, pues debe hacerse 2 veces al año, ¿no? No deben presentar heridas o infectadas, no deben tener diarreas, el personal tiene que ser instruido para reportar tales condiciones, ¿no? La única forma de que el personal les pueda a ustedes informar sobre todo esto es justamente con la confianza que ustedes les puedan dar a través de las capacitaciones, concientizándolos, ¿no? De otra forma el personal no les va a decir.
no les va a brindar esa información. Enfermedades y lesiones, ¿no? Comunicar siempre, ¿no? Si tienen alguna ictericia, diarrea, vómitos, fiebre, dolor de garganta, fiebre, lesiones de la piel visiblemente afectadas, supuración de oídos, los ojos, la nariz, ¿no? Enfermedades y lesiones. En cuanto a enfermedades y enfermedades contagiosas, las personas que tengan contacto con los productos en el curso de su trabajo deben haber pasado un examen médico, los que les comentaban, antes de asignarles sus actividades y repetirse tantas veces como sea necesario por razones clínicas o epidemiológicas para garantizar la salud del operario. Ejemplo, yo tengo de repente mi operario que sale positivo, ¿no? En alguna de las enfermedades, de repente, de los análisis que he hecho, de repente he hecho beca de esputo, he hecho DS, ¿no? He hecho aglutinaciones, y en algunos de ellos de repente me da positivo. De hecho, yo no, lo que voy a hacer no es despedir a mi trabajador. ¿No? Lo que voy a ver ahí es que le den el tratamiento, hacerle seguimiento para que termine su tratamiento y se vuelva a evaluar, ¿no? Se vuelva a evaluar el personal y ya se vea que este personal está sano y pueda reincorporarse a las tareas, ¿no? Mientras tanto, de repente ustedes lo pueden tener haciendo otras tareas que no impliquen el contacto con los alimentos. Eso es el seguimiento correcto que ustedes deben hacer cuando sus trabajadores presentan alguna enfermedad, ¿no? Aseo personal. Es fundamental concientizar sobre la higiene corporal, ¿no? Empezar con un baño diario, lavado de manos, ¿no? Lavarse y secarse las manos antes de iniciar una operación del proceso. Pero ahí es importante, de repente, nosotros las capacitaciones, ¿no? No darle tantas letras ni nada de eso, sino a través de figuras, videos, que ellos puedan observar qué es lo que pasa, ¿no? Porque a veces las capacitaciones, bueno, las damos así a los trabajadores con demasiada letra, pues ellos no entienden, no captan. Indumentaria de trabajo, ¿no? Usar ropa limpia y adecuada, sin bolsillos. ¿Y por qué sin bolsillos? Porque a veces los trabajadores pueden llevar llaves, monedas, y esto sin darse cuenta de repente puede caer, ¿no? en alguna etapa del proceso y pueda convertirse en un peligro físico, ¿no? Un riesgo físico. Zapatos adecuados, bueno, las botas, generalmente en las plantas húmedas pues se trabaja con botas, ¿no? Para justamente evitar se puedan resbalar. Gorro protector o cubre cabello, ¿no? Protector nasal, bucal. En caso de repente necesiten guantes, ¿no? También se hace uso de los guantes, pero también con los cuidados respectivos, porque si bien es cierto, de repente nos puede ayudar los guantes, porque de repente nosotros trabajamos, no sé, con ajíes, ¿no? Entonces necesita el personal, pues, para hacer ese trabajo con los ajíes, pues, utilizar los guantes. Pero también el personal debe estar controlando, porque eso también puede ser un peligro. Sin darse cuenta, de repente pueden cortar un pedazo de guante y se va en parte de justamente esa producción. Entonces también hay que estar muy atentos a esto, ¿no? El comportamiento del personal. Mientras esté en su puesto de trabajo, no pueden fumar, escupir, masticar chicle, comer, estornudar, toser, cogerse el cabello. No llevar objetos personales, ¿no? Relojes, joyas, pins y otros. ¿Por qué? Porque, como les digo, puede convertirse en un peligro físico dentro de las líneas de proceso. Es por eso que los uniformes, les vuelvo a recalcar, pues, sin bolsillos, incluso sin botones, con pega-pega nada más, ¿no? Para justamente evitar cualquier tipo de peligro, ¿no? Que pueda cargar los botones, los cierres. La ropa de calle no se permite maquillaje, esmaltes, uñas largas. La ropa de calle debe dejarse en los armarios de los vestuarios. El personal debe llevar el cabello recogido, en caso de mujeres, ¿no? Y en el caso de varones, pues el cabello corto. En el caso de varones, la barba rasurada y bigote corto en caso de los hombres, ¿no? El personal debe cumplir con los procedimientos de lavado de botas, lavado y desinfección de botas, manos, guantes, porque los guantes son igual que las manos, no es que yo ya tengo guantes y pues ya no me voy a lavar las manos, ¿no? Los guantes es como si fueran nuestras manos
y debe cumplirse igual el procedimiento de lavado y desinfección de manos, ¿no? Mandil antes de entrar a la planta de proceso. El personal debe respetar el recorrido asignado para evitar contaminación cruzada. Visitantes, ¿no? Debe cumplir con las condiciones higiénicas especificadas para el personal. Llevar ropa protectora, seguir una ruta que evite la contaminación cruzada. Si bien es cierto, los visitantes pues deben cumplir igual como si fuera un personal más de la planta, ¿no? Deben cumplirse. Si al manipulador de alimentos nosotros le decimos que no debe entrar con joyas, con nada, pues también los visitantes, porque también ellos pueden convertirse en un peligro. Lo que llevan consigo puede convertirse en un peligro en mi línea de proceso. Y debe controlarse también las visitas. Ustedes deben ver qué personas ingresan, porque a veces de repente pueden ellos convertirse, pueden en la línea de proceso, pues pueden alterar alguna etapa de su proceso, ¿no? Mientras están en su recorrido. Es por eso también que siempre deben ir con una persona acompañándolas durante toda la visita, ¿no? Y también deben estar registradas esas visitas. ¿A dónde va? ¿Con quién va? ¿Cuál es el motivo por el que la visita está ahí, ¿no? Instalaciones. El objetivo es dar a conocer a los participantes la sección 6 de los principios generales del Códex de Higiene de los Alimentos y examinar la importancia de que el diseño y la construcción de las instalaciones, edificios y salas, estructuras internas, inmobiliario, asientos, equipos, se tenga en cuenta la higiene con el fin de controlar los riesgos de contaminación. Las instalaciones también es un punto muy importante justamente para garantizar la inocuidad de los alimentos, ¿no? Aquí tenemos emplazamiento, los edificios y salas, equipos, servicios. Emplazamientos. Debe ser un lugar libre de posibles inundaciones, libre de contaminación ambiental, zonas expuestas a infestaciones de plantas, zonas de las que no pueda retirarse de manera eficaz los desechos, tanto sólidos como líquidos. Aquí nosotros tenemos que aplicar también la 007, ¿no? En la cual también nos da unos pequeños alcances de cuál debe ser la distancia mínima, ¿no?, de zonas de contaminación. Edificio y salas, ¿no? Las entradas de las instalaciones deben mantenerse cerradas y deben verificarse que no exista aberturas o orificios en puertas, paredes y ventanas, ¿no? Es por eso que en las ventanas, por ejemplo, se colocan si las ventanas se abren, pues tienen que colocarle definitivamente mallas, ¿no? No la malla mosquitera, hay otro tipo de mallas, que son unas mallas blancas metálicas que colocan en las ventanas. También en las puertas, ¿no? Asegurar que no haya, que por la rendija de la puerta, entre el piso y la puerta, pues no haya ninguna luz, ¿no? También asegurar eso, que las puertas pues cierren adecuadamente. ¿Por qué? Porque por ahí puede ser el ingreso de roedores, de insectos. Entonces es por eso que es importante que las entradas se mantengan bien cerradas. Edificios y salas. El layout de la planta debe asegurar la ausencia de contaminación cruzada. Ustedes, si comienzan, bueno, de cero, recién van a hacer la construcción de su planta, lo primero que tienen que ver, una, la zona en la que está ubicada. Otra, tienen que hacer el diseño de su planta o su layout, en la cual ustedes puedan ver que su línea de proceso, pues, sea continua y no haya alguna etapa de que pueda haber alguna contaminación cruzada, ¿no? Más adelante les voy a mostrar los tipos de diseño que son los adecuados, ¿no?, para evitar justamente la contaminación cruzada. Edificios y salas. Estar delimitada por paredes de cualquier ambiente utilizado como vivienda, contar con vías de acceso y patios de maniobra, pavimentados, adoquinados, asfaltados o similares a fin de evitar la contaminación de alimentos con polvo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las referencias de lo que les decía, ¿no? Lo que es adecuado, ¿no?, para ustedes diagramar su layout, ¿no? Cómo debe ser. Por ejemplo, esta forma en L no es la adecuada, ¿no? Ustedes, porque acá puede dar algún tipo de... La forma en X tampoco.
¿Cuáles son las buenas, se puede, distribución de sus etapas de proceso dentro de la planta? Bueno, en forma de U, en forma vertical, ¿no? Y en la forma de esta de aquí de L, ¿no? Esas son las adecuadas, las tres formas, ¿no? Que ustedes pueden hacer una adecuada distribución de su proceso y van a evitar con esto, pues, algún tipo de contaminación. Edificios y salas, ¿no? Los edificios e instalaciones deben diseñarse de tal manera que impidan que entren animales, insectos, roedores y plagas u otros contaminantes del medio, como humo, polvos, vapor u otros. Los ambientes del edificio deben incluir un área específica para vestidores, como muebles adecuados para guardar implementos de uso personal. Aquí también hay bastante, lo que he visto en las plantas es que unen, ¿no?, los servicios higiénicos con los vestidores y las duchas. Entonces, lo que se dice y se pide es que no haya ningún tipo de contaminación. Entonces, se deben separar los baños de los vestidores con las duchas. ¿Por qué? Porque si el personal sale, por ejemplo, ¿no?, del vestidor, ahí está el baño, entonces ustedes saben que el baño tiene una alta carga, ¿no?, de microorganismos. Entonces, imagínense que ese personal pues ya sale de por sí contaminado y se va a su área de proceso. Es por eso que estas dos áreas, tanto los servicios higiénicos como la otra área donde va vestidores y duchas, pues deben estar separados. No deben estar compartidos en una misma área. Los ambientes del edificio deben incluir un área específica para que el personal pueda ingerir esto a fin de que el personal pues no guarde sus alimentos en los lockers, ¿no? Ustedes saben que si el personal, bueno, guarda alimentos en los lockers, esto puede traer plagas porque la misma comida va a llamar, ¿no?, a los insectos. Entonces, es por eso que es mejor que ustedes tengan un área de comedor donde el personal pueda dejar sus alimentos. Ahí se debe disponer de instalaciones de almacenamiento separadas para materia prima, producto terminado, producto de limpieza y sustancias peligrosas, porque aquí puede producirse algún tipo de contaminación, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi almacén de materia prima y ahí también está el de sustancias peligrosas, de hecho, que puede haber algún tipo de contaminación de mi materia prima. Es por eso que todas estas áreas pues deben estar separadas. Se debe contar con los planos o croquis de la planta física que permitan ubicar las áreas relacionadas con los flujos de procesos productivos. Todos los materiales de construcción de los edificios e instalaciones deben ser de naturaleza tal que no transmitan ninguna sustancia no deseada al alimento. Es por eso que nosotros utilizamos en todo el acero inoxidable, ¿no? En todas las plantas de alimento lo que pide, con lo que se debe trabajar todos los equipos, todas las maquinarias, pues es acero. En el área de producción no se permite la madera como material de construcción. ¿Por qué? Porque la madera lo que va a hacer es coge la humedad. ¿Qué va a pasar cuando coge la humedad? Pues los hongos, los mohos. Por eso que no se permite. Debe disponerse de suficiente para cumplir satisfactoriamente con todas las operaciones de producción, con los flujos de proceso productivo separados, colocación de equipo y realizar las operaciones de limpieza, ¿no? Aquí también es importante que ustedes vean, ¿no?, el espacio que va a ir entre máquina y máquina para que el operario pues pueda trabajar bien y también pueda desplazarse ante alguna emergencia. Los espacios de trabajo entre el equipo y las paredes deben ser de por lo menos 50 centímetros y sin obstáculos, de manera que permita a los empleados realizar deberes de limpieza de forma adecuada. Es por eso que no se recomienda que los equipos vayan pegados a la pared, porque ahí no, el personal no va a hacer la limpieza, ¿no? No va a poder hacer la limpieza. Igual las canaletas también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de las canaletas, cómo las ubicamos también, porque de repente los ubicamos debajo de los equipos, ¿no? Pasan por debajo de los equipos y el personal no va a poder acceder justamente a esa canaleta y justo ese punto pues va a quedar sucio. Entonces también todo eso ustedes al momento de hacer su diseño, construcción, tienen que ver todo eso. Estructuras físicas, los pisos y paredes, ¿no?
deben tener las siguientes características: lisas, lavables, de colores claros, de material no corrosivo. El piso debe ser antideslizante, los ángulos entre el piso y paredes redondeados, ¿no? Aquí tenemos los ejemplos ¿no? ¿Cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que esta es la forma de un triángulo. Esto es incorrecto, ¿por qué? Porque cuando yo realice mi limpieza, pues el agua va a quedar justamente aquí, en estos puntitos. Y de aquí yo no lo voy a poder retirar, ¿no? Y lo correcto es la forma redondeada. ¿Por qué? Porque si cae agua, si ustedes se dan cuenta, el agua va a correr por estos puntos. No va a permitir la acumulación. Aparte también que me va a permitir, si tengo una escoba o algo, pues poder retirarlo. En cambio, en estos puntos es difícil el retiro. Las uniones de las paredes a suelos redondeados debe estar con un radio mínimo de 2.5 centímetros. Puertas y ventanas. Deben tener las siguientes características: lisas y lavables, con cortinas de goma o aire. Deben estar bien ubicadas, de vaivén o que abra hacia afuera, con protección de malla. Los marcos de las ventanas en ángulo de 45, de lo recomendado, deben encontrarse en buen estado. Aquí también hay que nosotros ver, cuando colocamos también las cortinas, ¿no? Hay algunas que lo colocan, la traslapan, ¿no? Uno encima del otro, pero hay que ver también cuál es lo adecuado. ¿Cuántos centímetros tengo que traslapar? O sea, no traslapar las cortinas por hacerlo, nada más, sino ustedes tienen que ver que quede realmente traslapada, ¿no? Y ahí también ustedes tienen que ver, porque, por ejemplo, en una planta nosotros tuvimos que poner en la parte de abajo de las cortinas pequeñas platinas de aluminio. ¿Por qué? Porque se me enrollaba. Como era un ambiente caliente, donde trabajábamos productos horneados, entonces, ¿qué hacía? El calor las enrollaba. Entonces, nosotros, para evitar justamente todo eso, pusimos en las cortinas estas pequeñas láminas de aluminio para que le dieran peso. Entonces, ustedes también tienen que ver, ¿no? Cuánto es el traslape, si realmente va a cumplir la función, ¿no? O si de repente, como les digo, de repente necesitan colocarle algunas láminas de aluminio para que le dé más peso, ¿no? Sistemas de ventilación deben tener las siguientes características: en buen estado, mantención permanente, con capacidad suficiente para el lugar de trabajo, que facilite las operaciones, con protección, buena ubicación, fácil acceso, ¿no? Estos sistemas de ventilación ustedes deben estar cubiertos por mallas y deben también tener un programa, ¿no? En el cual establezcan la frecuencia de la limpieza de esto. Y hacer también un pequeño monitoreo ambiental para ver, ¿no? Para ver que estos momos estén confiriendo de repente algún tipo de carga microbiológica al área de proceso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, ingeniera Emily, tenemos al señor Jorge Carlos Silva. Consultar si la normativa dice los periodos de control o que indica llevar el control de la salud del personal. Sí, hay, a ver, sí indica una vez al año para aquellas empresas que no tienen una producción continua, y cada 6 meses para aquellas que tienen producción continua todo el año. O sea, tienen continuo todo el año, no paran. De acuerdo, hasta el momento es la única consulta. No sé si alguien desea activar su micrófono y hacer la consulta, o todo está entendible hasta este momento. Sí, ya, de acuerdo. Continuamos entonces, ingeniera Emily. Ya. Estructura física, ¿no? Sistema de iluminación. Deben tener las siguientes características: adecuada para el lugar de trabajo. Los puntos de producción exigen menos grados luz que los puntos de inspección. Aquí también la 007 pues nos indica cuáles son los luxes. A ver, voy un ratito para que ustedes lo puedan ver, los luxes de acuerdo al área.
Aquí está. Por ejemplo, iluminación. Dice, los establecimientos industriales deben tener iluminación natural adecuada. La iluminación natural puede ser complementada con iluminación artificial en aquellos casos en que sea necesario, evitando que genere sombras, reflejo o encandilamiento. La intensidad, calidad y distribución de la iluminación natural y artificial deben ser adecuadas al tipo de trabajo, considerando los niveles mínimos de iluminación siguientes: 540 lux en las zonas donde se realiza el examen detallado del producto, 120 lux en las salas de producción y 110 lux en las otras zonas. ¿No? Aquí, por ejemplo, las zonas de detalle, ¿no? de examen de detalle, ahí puede ser las zonas, por ejemplo, ustedes donde están haciendo una selección, que son zonas de detalle del envasado mismo, para que puedan detectar de repente algún producto no conforme. Este es para las salas de producción, por ejemplo, en general, la recepción, el área de lavado y desinfección, ¿no? Y otras áreas, bueno, son los pasadizos, los servicios higiénicos, oficinas. Ustedes deben controlar, tener un control de esto, un registro, ¿no? Donde puedan hacer la verificación que realmente se cumpla todos estos criterios. Deben contar con una protección ante una rotura, también los sistemas de iluminación. Por eso ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este fluorescente tiene aquí una mica de protección, porque si se rompe, pues todos los vidrios van a quedar retenidos aquí. Esto es incorrecto, porque esto de aquí es una protección metálica que si se rompe, pues no va a proteger de nada, ¿no? No deben permitirse lámparas colgantes en salas de proceso. No ubicarlas en lugares donde se tenga que higienizar con agua, ¿no? Y aquí está también lo que les decía, ¿no? Estructuras físicas. En cuanto a las instalaciones sanitarias, el establecimiento debe contar con suministro de agua, tuberías, drenaje, lavamanos, ¿no? Con jabón, toallas desechables, basureros, agua. Aquí, por ejemplo, los secadores de mano, bueno, no son tan recomendables. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que controlar el aire que está emitiendo ese secador. Tienen que hacer un control, porque de repente ese aire está contaminado y por más que el personal ha cumplido todos sus procedimientos, se ha desinfectado, pero al secarse las manos, pues le está confiriendo carga y lo está contaminando. Entonces, por eso no es recomendable los secadores de mano. Instalaciones de lavado de manos, tener muebles de lavado de manos aptos, no tener manijas, pueden ser de ojo, electrónico, pedal, tener detergente antibacteriano, tener desinfectante. Ahora aquí también hay que tener mucho cuidado con estos productos. Ustedes pueden tener un detergente, un jabón antibacteriano, pero ustedes cuando pidan a su proveedor o a quien le compren, pues debe ser un producto que no tenga color, que no les pierda nada de eso, no le pueda conferir eso al producto. Entonces, incoloro, inodoro e incoloro debe ser el producto. Y en el caso del alcohol, pues debe ser su concentración de alcohol, debe ser mayor al 60%, porque si no tampoco no les va a ser efectivo en la eliminación, ¿no? En la reducción de la carga. Tener un secador automático para manos o toallas desechables. Como les digo, no es recomendable el secador automático, pero si lo tienen, pues deben realizar los controles. Las instalaciones de desperdicios debe estar afuera de la misma, o sea, tiene que estar fuera de la zona de producción, y no solamente afuera, sino alejada de la zona de producción. No puede estar al frente de la zona de producción, a la espalda de la zona de producción, no, tiene que estar en un punto alejado. Por ejemplo, si yo tengo oficinas, tengo sala de producción, pues esa zona de residuos de repente puede estar a espaldas de las oficinas, ¿no?
en un lugar tal que el flujo de desechos sea correcto para no tener contaminación cruzadas. Este lugar debe estar en orden e igualmente debe ser de fácil limpieza. Si el contenedor es móvil, pues debe existir un espacio adecuado y lo suficientemente alejado de las operaciones para que no permita la proliferación de plagas y debe ser cambiado regularmente. Aquí en lo que es las instalaciones de las zonas de desperdicio, pues también lo que nos indica es que debe ser un área cerrada, hermética, que no permite el ingreso de plagas, ¿no? Y que tiene que estar adecuadamente higienizado y que los depósitos donde se coloquen los desperdicios pues tengan tapa, tengan bolsa, ¿no? Y se retiren frecuentemente. Ustedes establecen la frecuencia, ¿no? De repente de acuerdo a su producción, no es diaria de repente la salida de todos estos desperdicios, pero ustedes deben establecer, ¿no? De tal modo que no se pueda acumular, o sea, de tal modo que no se acumule, ustedes les pueda ser un riesgo, ¿no? De contaminación. ¿Alguna consulta para pasar a lo que son operaciones y controles sanitarios? Ingeniera Emily, aún no hay consultas en el chat, pero están invitados a prender sus micrófonos en caso tengan alguna duda. Operaciones y controles sanitarios. El objetivo es establecer sistemas eficaces para asegurar un mantenimiento y una limpieza adecuada y apropiada. Aquí tenemos control de plagas, manejo de los desechos, vigilar la eficacia de los procedimientos de mantenimiento y saneamiento. Mantenimiento y limpieza, sistemas de lucha contra las plagas, tratamiento de los desechos y eficacia de la vigilancia. Aquí tenemos mantenimiento y limpieza. ¿Qué debo desinfectar? ¿No? Todas las superficies que están en contacto con el alimento, ¿no? Por ejemplo, sean mesas, cuchillos, bandejas, tablas de picar, bandas transportadoras. Todo esto yo debo mantenerlo limpio y también debo desinfectarlo. Incluido las manos del personal, los guantes, ¿no? Los pisos, las paredes, todo. ¿Qué más debo desinfectar? Utensilios de limpieza, ¿no? Las escobas, los trapeadores. Bueno, trapeadores no utilizamos en las plantas de alimentos por la contaminación. Escobillas, cubetas, esponjas, raspadores, equipos para limpiar con espuma, pistolas de agua. Esto por lo menos ustedes deben hacerlo una vez a la semana. De repente ustedes trabajan, no sé, de lunes a sábado, o una vez a la semana dejarlos remojando, ¿no? Si su trabajo es continuo de lunes a domingo, pues ver un día que puedan dejarlo de un día para otro, ¿no? En solución clorada, para que pueda justamente desinfectarse, ¿no? Bajarle la carga a todos estos utensilios que ustedes utilizan para la limpieza, porque también debe pasar por este procedimiento, porque su carga de microorganismos pues es alta, ¿no? En vez de estar de repente limpiando, pues les está confiriendo más carga a ustedes. Entonces también es algo a controlar. Los utensilios de limpieza, si no se limpian apropiadamente, pueden ser una fuente importante de contaminación cruzada por microorganismos. Los utensilios de limpieza deben lavarse y desinfectarse después de ser utilizados. Deben almacenarse limpios, secos y protegidos. Es por eso que ustedes deben tener en sus zonas de proceso, ¿no? Ganchos donde puedan ustedes colgar sus escobas, sus jaladores, sus recogedores, ¿no? Y que no queden en contacto directo con el piso. Aquí también tenemos referente a lo que son los biofilms, son un grupo de microorganismos, principalmente bacterias, que crecen en una matriz de polímeros secretados por los mismos microorganismos. Esto de referente a los biofilms lo va a tratar mi compañero Carlos Arce el día miércoles, más a profundidad, porque el día miércoles y jueves vamos a tocar todo lo que es microbiología referido a la inocuidad. Yo solamente les voy a dar un pequeño alcance de lo referente a los biofilms. La limpieza y desinfección son más fáciles una vez los microorganismos se convierten
son más difíciles, disculpen, una vez que los biofilms se convierten los microorganismos en biofilms. Ustedes han visto de repente en los mismos lavaderos de sus casas que se crea como una capa gruesa, verdosa, gelatinosa, que es difícil de retirar, ¿cierto? Entonces, eso de ahí, por ejemplo, como no se ha realizado una adecuada limpieza, ¿no? Entonces esto se han ido acumulando estos microorganismos y han formado justamente esta capita como gelatinosa de protección y son los llamados biofilms, ¿no? Que es difícil retirarlos, es difícil con cloro, se puede colocar todo, pero son difíciles de retirar. Muchas veces incluso las fraguas entre las, ¿no? Se tiene que nuevamente fraguar para poder retirar estos biofilms. ¿No? Los biofilms segregan adhesivos que los hace más difícil de retirar de la superficie. Los biofilms tienen mayor resistencia a los desinfectantes debido a la estructura que protege las células individuales. Los biofilms pueden ser una fuente continua de organismos patógenos y de descomposición si no se remueven por completo. Algunas recomendaciones de uso de productos de limpieza, ¿no? Tipo de superficie, por ejemplo, tenemos acero inoxidable, sustancias de limpieza recomendadas, ¿no? Tenemos los ácidos alcalinos no abrasivos, frecuencia de uso puede ser diariamente o semanalmente. Luego tenemos otro tipo de superficie como metales, ¿no? El cobre, aluminio, superficies galvanizadas, ¿no? Las sustancias de limpieza recomendadas, sustancias moderadamente alcalinas, con inhibidores de corrosión, ¿no? Y la frecuencia de uso puede ser diaria. Aquí tipo de superficie en madera, bueno, nosotros como ya hemos visto, nosotros madera en la industria de alimentos no podemos utilizarlo, por lo que ya hemos explicado que puede ser generadores de hongos, mohos. El hule, ¿no? Sustancias alcalinas, frecuencia de uso diariamente. Vidrio, sustancias moderadamente alcalinas, diariamente su uso. Pisos de concreto, ¿no? Las sustancias de limpieza, alcalinos, frecuencia de uso diariamente. Mantenimiento y limpieza. Uso utensilios de limpieza. Deben ser utilizados en tareas para las que fueron creados. Optimizan la efectividad de la limpieza, minimizan la contaminación cruzada, ¿no? Diseñados para cada tarea, ¿no? Cepillos, rigidez apropiada. Aquí nosotros también tenemos que ver, por ejemplo, nosotros tenemos las escobas, los escobillones, ¿no? Y nosotros podemos ver en los catálogos de los proveedores que nos dicen cerdas duras, medianamente duras, flexibles. Entonces nosotros también nuestros utensilios de limpieza también debemos determinarnos para qué lo queremos, ¿no? Y de acuerdo a eso también requerir nuestros implementos de limpieza. Almohadillas, cortes apropiados, vaporizadores de presión, ¿no? Presión moderada, las esponjas, los paños, los trapeadores para retención de agua. Desinfección. Por ejemplo, en primer lugar, no olvidar que siempre se hace limpieza previa a la desinfección. Nunca se puede hacer desinfección sin limpieza previa y tampoco se puede ejecutar simultáneamente. La limpieza, bueno, el concepto general es que es el retiro de todo lo visible y ya la desinfección es el uso de algún agente desinfectante, ¿no? Para reducir o eliminar la carga de microorganismos. Aquí tenemos, por ejemplo, desinfección térmica. Tipo de desinfección incluye el uso de agua caliente o vapor para una temperatura y tiempo de contacto específicos. Vapor, aplicación limitada, es un tratamiento caro, difícil de regular, difícil de supervisar, el tiempo y temperatura de contacto constituye un riesgo físico. Agua caliente, de 80 a 85 grados por 30 segundos, fácil de aplicar, efectiva, anticorrosiva, costos de energía alto, preocupación sobre la seguridad, ¿no? Aquí están viendo ustedes las ventajas y desventajas de ambos procedimientos de desinfección térmica. Preparación de una superficie para la desinfección. Para que la desinfección sea efectiva, la superficie debe estar físicamente limpia. Una superficie sucia no puede ser desinfectada. La basura orgánica
consumirá el desinfectante. Los residuos de detergentes deben eliminarse bien, de lo contrario neutralizarán al desinfectante. Los detergentes son alcalinos y la mayoría de desinfectantes son ácidos. Los detergentes tienen una carga negativa, la mayoría de desinfectantes tienen una carga positiva. Desinfectantes a base de cloro. Son los desinfectantes más utilizados en alimentos por su bajo costo, ¿no? Todas las formas de cloro son germicidas de amplio espectro. Actúan en las membranas microbianas, enzimas celulares, ADN y proteína. Forma de acción, oxidación de componentes celulares. Ventajas del uso del cloro y desventajas. La ventaja es actividad de amplio espectro, tolerancia al agua dura, eficiencia a baja temperatura, relativamente barato, actividad no residual, no forma película. Aquí también, siempre y cuando nosotros apliquemos las dosis adecuadas, ¿no? Desventajas del uso de cloro: formación potencial del gas de cloro tóxico, corrosión, irritación, inestable, corta vida de almacenamiento y formación de subproductos potencialmente tóxicos. Recomendaciones del uso del cloro, por ejemplo, para desinfección de manos. Tenemos una concentración de 50 partes por millón, ¿no?, que es 1 mililitro de lejía al 5% en 1 litro de agua. Para superficies en contacto con los alimentos, concentración de 100 partes por millón, ¿no? Y la preparación, 2 mililitros de lejía al 5% en 1 litro de agua. Tenemos concentración de 200 partes por millón, superficie de concentración microbiana alta, ¿no? 4 mililitros de lejía al 5% en 1 litro de agua. Concentraciones mayores a 100 partes por millón requiere un enjuague posterior. Ingeniera Emily, tenemos una consulta de Edwin Porras. Consulta: ¿qué otros desinfectantes y dosis podemos emplear para lograr la inocuidad de frutas y hortalizas con fines industriales? Tenemos el ácido peracético, tenemos el dióxido de cloro, que son desinfectantes no residuales. Y las dosis, por ejemplo, del ácido peracético es 80 partes por millón, lo máximo que se puede utilizar para la desinfección de frutas. El dióxido de cloro, tendría que verlo, eso sí no lo tengo a la mano la dosis, pero le podríamos pasar. Son los dos desinfectantes más utilizados, ¿no?, aparte del cloro. De acuerdo, gracias. También tenemos el desinfectante a base de yodo, utilizados como agente contra los microbios desde el año 1800, desinfectante poderoso en solución altamente ácida y acuosas. Generalmente se utiliza en dosis de 12.5 a 25 partes por millón. El yodo puede causar manchas en algunos materiales, especialmente plástico. Ventajas del uso del yodo: amplio espectro de actividad, menos irritante que el cloro, baja toxicidad, intervalo efectivo de pH más amplio que el cloro, de 8, menos corrosivo que el cloro, estable, larga vida útil, el color de la solución provee control visual. Desventajas del uso del yodo: manchas materiales porosas y plásticas, baja efectividad contra bacteriófagos, baja eficiencia a baja temperatura, corrosivo a alta temperatura, no utilizar arriba de los 50 grados centígrados, puede producir espuma excesiva en el zip, costo que el cloro, y el olor puede ser ofensivo. Aquí tenemos desinfectantes a base también de amonio cuaternario. Los compuestos de amonio cuaternario son surfactantes catiónicos, tienen propiedad de humectación, reaccionan fuertemente en las paredes celulares de algunos microorganismos, son más efectivos que el cloro contra levaduras, mohos y microorganismos gram positivos como listeria monocitógenes. Son menos efectivos contra las bacterias gram negativas tales como coliformes, salmonella y E. coli. La mayoría de los líquidos son aniónicos, mientras que estos compuestos son catiónicos. Las superficies deben enjuagarse minuciosamente
entre cada lavada y desinfección. Son desinfectantes ambientales excelentes para los pisos, paredes, drenaje y equipos. Aquí tenemos algunas dosis del amonio cuaternario, por ejemplo, para paredes y techos, para MOS, de 2.000 a 5.000 partes por millón, desinfección de equipos 200 partes por millón, pisos y drenaje 800, alfombras 1.800, baño de pies 2.400, sin enjuague menor a 200 partes por millón. Ingeniera Emily, tenemos una consulta adicional del señor Elvis Porras. Respecto al cloruro de benzalconio, ¿me podría sugerir su uso en frutas y hortalizas? Benzalconio. Sí. Cloruro de benzalconio, un ratito. Mire, lo que aquí estoy encontrando es que sí la utilizan para lo que son verduras, pero la dosificación exacta no la podría dar, pero sí estoy encontrando que son para verduras, ¿no? Utilizado como cloruro de benzalconio. Pero dosis no puedo ubicarlo. Se utiliza como desinfectante para alimentos, amonio cuaternal, sales de amonio cuaternal, sustancias. Bueno, actúa como fungicida y virucida, ¿no? Bactericida. Pero no tengo la experiencia de haber trabajado con este producto. No le podría dar mayores alcances sobre este producto porque no he trabajado. Con los que sí he trabajado es con el ácido peracético, el dióxido de cloro y con el cloro mismo, ¿no? Que sí son productos que bueno, he validado, ¿no? Y sí son efectivos, ¿no? De acuerdo. El señor William Contreras consulta en qué normativa encuentro la dosificación de cloro para desinfección de superficies mencionadas. Ya, a ver. Y también la dosificación del amonio cuaternario. El amonio cuaternario. Ya, yo les voy a pasar porque eso ha salido el año pasado. Tengo ahí un referencial que es referente a lo que salió de los restaurantes, la normativa. Te lo voy a pasar, María José, para que tú les puedas alcanzar. ¿Ya? De acuerdo, gracias. Ventajas del uso cuaternario: no son tóxicos, no poseen olor ni color, no son corrosivos, estables en diversas temperaturas, estabilidad relativa en presencia de materia orgánica, amplio espectro de actividad, película residual antimicrobiana, habilidad de penetración en la suciedad y detergencia, estable en la vida útil, control de hongos y de olores. Desventaja del uso de amonio cuaternario: incompatible con agentes humectantes aniónicos, baja tolerancia a la dureza del agua, actividad limitada a baja temperatura, espuma excesiva en ampliaciones mecánicas. La actividad antimicrobiana puede variar dependiendo de la formación. Aquí todo lo que nosotros, o lo que he podido explicarle en esta diapositiva, nosotros lo encontramos punto por punto especificado en la 007. Aquí en la normativa, en la 007, podemos ver, por ejemplo, de la fabricación de alimentos, nos está hablando, ¿no? Exclusividad del local, pueden ser las vías de acceso, estructuras y acabado, por ejemplo, aquí, ¿no? Las uniones, lo que yo les explicaba, ¿no? Que las uniones entre el piso y la pared, cómo deben de ser, ¿no?
Claro que aquí no nos da cuánto es, ¿no? Cuánto debe ser el ángulo, ni cómo debe ser, solamente nos dice, ¿no? Deben tener un declive, ¿no? Nada más, pero no nos indica. Entonces, esta normativa, la 007, a ustedes les va a guiar justamente para ver cómo debe ser su infraestructura, sus instalaciones, ¿no? Para garantizar la inocuidad, porque la inocuidad del producto no solamente la vamos a garantizar con el personal, con un buen equipamiento, sino también la garantizamos justamente con la infraestructura. Aquí también vemos lo de iluminación, ventilación, cómo deben ser las ventilaciones, lo que nos pide la normativa, ¿no? Deben estar provistas de ventilación adecuada. Es por eso que también se hace un control de temperatura dentro de las áreas, ¿no? Y nosotros, por eso se coloca extractores, para justamente mantener una buena circulación, porque si nosotros existe una temperatura alta, lo que va a crear es la humedad, que va a traer consigo la creación de hongos, mohos en las paredes. Aquí también nos habla sobre la distribución de los ambientes, ¿no? Cómo debe la distribución. Las instalaciones de las fábricas de alimentos y bebidas deben tener una distribución de ambientes que evite la contaminación cruzada. Como ustedes han podido ver en las diapositivas que les presenté, cuáles serían las disposiciones más idóneas, ¿no?, de la distribución de sus plantas para evitar algún tipo de contaminación cruzada. Materiales y equipos y utensilios. Claro que la norma no nos dice con qué materiales podemos trabajar, pero ya por la experiencia nosotros sabemos que el acero inoxidable, el plástico, pues son materiales que nos van a ayudar a trabajar. La madera, de hecho, no podemos trabajar con madera porque puede generar hongos, ¿no? El abastecimiento del agua, ¿no? Aquí la normativa nos da de manera general, pero nosotros, como le digo, tenemos la normativa, la 031 del 2010, en la cual nos da indicación de todos los parámetros que nosotros debemos, ¿no?, analizar para garantizar un agua de calidad y que ésta no se convierta, pues, en una fuente de contaminación para nuestros productos, ¿no? Acá también nos está hablando sobre la higiene del personal, saneamiento de los locales, ¿no? El estado de salud del personal, nos dice, ¿no? El personal que interviene en las labores de fabricación de alimentos y bebidas o que tenga acceso a la sala de fabricación no debe ser portador de enfermedad infectocontagiosa ni tener síntomas de ellas, lo que será cautelado permanentemente por el empleador. No nos dice cómo, pero de acuerdo, DIGESA tiene ya sus checklists que están en la misma página, en las cuales nos indica, ¿no?, nos pide los exámenes clínicos. Ahí ya nos da un detalle, los checklists ya nos da un detalle de qué es lo que nosotros debemos cumplir para poder este artículo, pues, tenerlo saneado, ¿no? Hacer presentación del personal. También es importante la indumentaria del personal, que nos dice, ¿no?, que el personal debe utilizar colores claros, no necesariamente el blanco, pero sí colores claros en el cual se pueda ver si el uniforme está limpio o está sucio, ¿no? Sobre las capacitaciones del personal, sobre el vestuario del personal. Aquí también nos dicen, ¿no?, sobre los servicios higiénicos del personal. Por ejemplo, si yo tengo de 1 a 9 personas, ¿qué es lo que necesita? Tener un inodoro, 2 lavatorios, una ducha, un urinario. Aquí tengan en cuenta que no es porque yo tenga 4 mujeres y 4 hombres, no. Ellos lo toman en conjunto, son 8 personas. Entonces, ustedes tendrían que cumplir esto. Facilidades para el lavado de mano, lo que habíamos visto que deben tener puntos de lavado de mano con acceso a todos los productos como el jabón, alcohol desinfectante, papel toalla para secarse. Limpieza, también nos habla sobre la limpieza y desinfección del local o de la zona de producción.
Nos indica que después de terminada la jornada de trabajo, pues se debe limpiar y desinfectar esta zona. Sobre el control de plagas y acceso a animales, cómo vamos a evitar justamente el control del acceso de las plagas o el control de estos a través de hermetizar toda nuestra zona de proceso y también el área de residuos. ¿Alguna consulta? No, por el momento todo está ok. Ah, sí, ahí tenemos a alguien. Sí. No, creo que no. Puede continuar, ingeniero. A ver, les voy a mostrar también la normativa, la 03110. Un ratito más voy a... Yo tengo una consulta, ingeniera Emily. ¿Qué es más efectivo, el vapor o la energía para la desinfección? A ver, en realidad la lejía es un producto que sí es eficaz, que sí es eficaz. Con vapor no he trabajado con agua caliente, pero agua caliente lo he trabajado porque era productos lácteos, ¿no? Pero la lejía es un producto que si uno lo sabe manejar, lo valida, no necesitamos del vapor. De acuerdo. Entonces usted sugiere que para lo que es lácteos, preferible El es lácteo sí se utiliza agua caliente, definitivamente agua agua caliente, caliente. sí, definitivamente siempre se va a utilizar agua caliente. Y no tanto alcohol. No, agua caliente, ¿por qué? Porque el agua caliente va a ayudar a la grasa. A Ingeniera, la grasa, sí. ingeniera, una pregunta. En el caso de los que trabajan, por ejemplo, con frutas, eh, ¿cuál método de desinfección usted recomienda más para esas instalaciones, ¿no? En caso de Mire, preparación de mermeladas yo o trabajo conservas. con ácido peracético. Mis desinfecciones con ácido peracético, nebulizaciones. No solamente trabajo la desinfección de frutas con el ácido peracético, sino también hago nebulizaciones con ácido peracético y me va muy bien. Y en la parte económica, el ácido peracético también es ventajoso. Sí, también. Mire, ahí hay dos partes. Si hablamos de la parte económica, el que también podría ayudarle es el cloro y nebulizaciones para bajar la carga. Pero, disculpe, el alcohol de 70 también ayuda a reducir. Y nebulizaciones para bajar la carga del ambiente. Muchas gracias, ingeniera. Esa era mi consulta. ¿Alguien más que desee consultar? Puede prender su audio y realizar la consulta. ¿Sí pueden observar mi pantalla? Sí, podemos verlo. Ya, bueno, este es el reglamento de calidad del agua, de lo que les estaba hablando. Aquí ustedes van a poder encontrar
todos los criterios en la parte de anexos. Bien, ¿no? Todos estos, ustedes cuando envíen a analizar el agua, pues van a tener que cumplir con todos estos parámetros. Tienen que enviar a analizar con todos estos parámetros. Y aquí también están las unidades de medida y los límites máximos permisibles para cada uno de estos microorganismos. Esa es la parte microbiológica. Luego tenemos la parte organoléctrica. Si bien es cierto, hay muchos parámetros, aquí lo que más se evalúa es el pH del agua, es la turbidez, el color y el cloro. En lo que refiere sí a parámetros inorgánicos y orgánicos del agua, pues sí son todos. Sí son todos los ensayos que indica acá. Y aparte, bueno, esto de aquí de los límites máximos permisibles de parámetros radiactivos, esto también ustedes tienen que evaluarlo si les correspondería o no hacerlo. Por ejemplo, si yo estoy en una zona que tengo cerca a mí mineras, hay relaves, mineros, todo, entonces al hacer mi análisis, pues sí podría tener ciertos parámetros radioactivos, entonces sí me correspondería hacerlo, ¿no? Sí me correspondería poder analizar esto, pero si yo estoy aquí, por ejemplo, mi planta está en Virú, ¿no? Y yo no tengo una fuente cercana de contaminación de estos parámetros, entonces no tendría por qué considerarlos, ¿no? Y así ustedes de repente ante un auditor, porque a mí también me ha pasado, me dice, pero ¿por qué no consideras? Entonces sustenté eso, ¿no? Que yo no estoy cerca a ningún punto donde hay una minería y relaves, entonces no lo considero dentro de mi análisis, ¿no? Y es por eso que no analizo. Referente a este punto, ¿hay alguna consulta? ¿Alguna consulta? Por el momento no tenemos consultas en el chat. Si gustan activar sus micrófonos. Parece que está todo claro. Bueno, parece que está todo claro entonces. Ingeniera Emily, ya concluyó la presentación de hoy. En todo caso, nosotros vamos a facilitarles la información que la ingeniera Emily ha compartido con ustedes, las normativas de DIGESA, y también aquí una consulta que tiene la señorita María Luz, ¿no? Que quiere saber la dosificación del dióxido de cloro. Entonces eso le vamos a estar pasando a sus correos. No sé si ingeniera Emily tuviera algún comentario adicional. No, ninguno. Y bueno, algunas normativas sobre diseño sanitario también las voy a estar pasando. Yo, María José. Por ejemplo, tenemos la del Códex, ¿no? La 21 CFR. Aquí tengo algunos artículos, entonces para que ustedes también les pueda servir eso para el diseño sanitario, para mejorar el diseño sanitario de repente de sus plantas de proceso. De acuerdo. Hacerles recordar también que en el sitio agroindustrial Chavimochic trabajamos mucho con lo que es néctares, pulpas, conservas de frutas, hortalizas, deshidratados, harinas, molienda. En caso tuvieran alguna consulta, pueden hacerla en este momento, o si desean, de repente también mañana, vamos a tener también una nueva sesión con la ingeniera Emily, también de 2 horas, y bueno, ahí también podrían hacer sus consultas.
¿De acuerdo? Bueno, gracias, ingeniera Emily. Entonces, hacerles recordar que mañana sí vamos a iniciar a las 4 en punto. Así que les agradeceremos estar puntuales en este mismo link. ¿De acuerdo? Muchas gracias, entonces, a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.